Y el pueblo judío es un pueblo donde la ideología tiene mucho peso, donde la ideología marca nuestro accionar. Después de 2000 años, después de la Shoah y lo que significó esa barbarie única en la historia de la humanidad, bueno, surgió antes, pero se concretó el sueño sionista que era regresar a la tierra de Israel, entre otras cosas como única alternativa para sobrellevar y sobrevivir al terrible antisemitismo. Los primeros que llegaron fueron llamados Halutzim, es decir, los pioneros, antes de la creación del Estado y durante esa fundación. Y continuaron llegando. De ese grupo de 600.000 hombres, hoy un Estado de 9 millones de habitantes. Pero la guerra de 1967, la guerra de los 6 días, marcó un antes y un después. De ese estado pequeño geográficamente a un estado que se expandió, claro, siendo muy pequeño también, y dándole muchas posibilidades. Reunificación de Jerusalén, pero también muchas problemáticas. Vamos a tratar de comprender un poco este fenómeno de 50 años que hoy se denominan colonos, mitnahalim, y cómo también surgieron y qué es lo que de alguna manera ideológicamente se les motivó y qué ha ido pasando con el tiempo. Para esto lo vamos a hacer con un especialista a quien convocamos tantas veces, profesor de la Universidad de Tel Aviv de Ciencias Políticas y un hombre que además de muy informado también es muy equilibrado, cosa que es compleja cuando se trata de ideologías y de pasiones. Ahí se requiere justamente el análisis académico. Querido Alberto Spektorovsky, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? Bien, siguiendo con preocupación lo que hemos visto ayer, pero que no es producto de la casualidad, diría yo, pero quisiera tu análisis. Yo hice una introducción larga diciendo que, bueno, el año 67, la Guerra de los 6 días, marca un antes y un después. Y la figura de Moshe Dayan, tal vez en ese momento, como el general en jefe del Ejército de Defensa de Israel, y lo que venía, y cómo se intentó en ese momento pensar lo que venía y el lugar que se le daba a esos mitnahalim, esos llamados a ser colonos en tierras que hasta ese momento no eran parte geográfica del Estado de Israel. Sí, bueno, vamos a ponerlo así. La gran victoria de la Guerra de los 6 días eh, produjo como un salto espiritual en el pueblo israelí, vamos a ponerlo sencillo. No estaba en el primer momento en los planes de los que iniciaron o sea, lo que iniciaron los que estaban al frente de Israel en la guerra, la conquista de Judea y Samaria y de Jerusalén. Pero se fue dando, o sea, como tú bien sabes, los oyentes probablemente saben, el asunto empezó al principio con Egipto, pero se expandió, y con la expansión vino el apetito, y cuando se dio la oportunidad de poder conquistar Judea y Samaria y conquistar Jerusalén, el título de esa conquista ya no era solamente lo que se denominaba profundidad estratégica para mantener la seguridad de Israel, que eso sería la conquista en el Sinaí y arriba, digamos, el Ramatagulán. Con Jerusalén y Judea y Samaria ya era, sí, también profundidad estratégica, pero mucho más que eso. Eso ya era volver a la tierra digamos, a la tierra histórica, a la tierra mítica. Era una conquista territorial que
para muchísimos inspiraba el asunto de poder decir, señores, volví realmente, esto es el sionismo verdadero. ¿Eh? Ahora, ese sionismo verdadero, si lo queremos llamar así, no pertenecía solamente a la gente religiosa, en cantidad de gente que provenía de la izquierda, como Tabenkin, gente de Truat Abudá, del Partido Laborista, como Alterman, poetas, en fin, escritores. Para ellos también fue la tierra de Israel era la verdadera tierra del sionismo. Y para los demás, digamos, gente en ese momento el Partido Laborista era el partido dominante, hegemónico, si lo queremos llamar así. Este, si lo vemos ahora, da ganas de, como que se dice, da ganas de llorar, pero en ese momento era el partido hegemónico. También tuvo como un golpe de espiritualidad, de gente que venía de kibutz, Chavim, que no tenía demasiado gran contacto con la religión. De repente se crea una especie de religión secularizada. Llegar al Muro de los Lamentos era como tocar el cielo. Los paracaidistas tocan el Muro de los Lamentos, el shofar en el Muro de los Lamentos. Gente que era completamente secular se vio invadida de ese espíritu místico que en esos momentos era todo, digamos, era toda una fiesta, era todo, como quien se dice, victoria, era todo felicidad para todo el mundo. Pero hubieron alguna gente, muy poquita en ese momento, que empezó a entender el problema de ese nuevo espíritu. Gente como el famoso profesor Yeshayahu Leibovich, de entrada, no solamente él, pero creo que él fue uno de los primeros que entendió el asunto de cuál es el verdadero, digamos, el verdadero resultado de esa conquista de Judea y Samaria y del Muro de los Lamentos y de Jerusalén, en fin, etcétera, etcétera. Y él lo dijo de entrada, si nos quedamos ahí, se termina, no sé si con las palabras exactas, se termina el sionismo, o se termina Israel, o se termina la sociedad democrática, pero él ya en el 67 vio que entrando con ese pensamiento de conquista, de que eso es mío, y tenemos ahí a una cantidad de gente que vive ahí, bueno, ¿y qué hacemos con esa gente? Y como no vamos a definir qué vamos a hacer con esa gente y no vamos a entregarle ciudadanía, es decir, conquista y ciudadanía a los conquistados, ciudadanía, digamos, israelí, esa zona va a quedar como en un limbo legal. Nos va a traer problemas con el mundo exterior, nos va a impedir hacer paz con el mundo árabe, y a nosotros, pero eso fue lo más importante que decía Leibovich, y a nosotros vamos a ponerlo claro, nos va a pudrir por dentro. Ese fue como, digamos, el profeta de los tiempos que vendrían. ¿Eh? Después, como ya te digo, los primeros que apoyaron cierta forma de colonización fueron la gente del Partido Laborista. Obviamente que los que pulsaban para ello era un nuevo grupo, una nueva generación de gente religiosa nacional, que quiere decir gente religiosa pero moderna, ¿eh? Que empezó a dar, eran los que realmente entendían el espiritualismo de la cuestión. Para el Partido Laborista, bueno, sí, era también lo mismo, pero tenía digamos, cierta cintura política, como diciendo, bueno, es cierto, esto es mío, esto es parte del espíritu, Eretz Israel Ashlimá, todo lo contrario, todo eso es parte de nosotros, pero tenemos un cierto espíritu, digamos, de pragmatismo. Si a cambio de una gran parte de estos territorios tenemos paz con Jordania, bueno, entonces vamos a eso. Los otros, los más ideólogos, la gente que venía de los grupos religiosos nacionales, como eran muy minoritarios, aprovecharon, digamos, la ventana que se les abría, se hicieron colonos. Primero entraron por ejemplo, en Hebrón, que con el permiso de Galalón, con el permiso prácticamente espontáneo, digamos, de hacer primero un pesaje en Hebrón, y después se establecieron. Y
poco a poco, paso a paso, fueron iniciando el proceso de colonización. El grupo se empezó a llamar Gush Emunim, o sea, el grupo de los creyentes, y de ahí a la parte todo es historia y es presente. Muy determinados, este asentamiento con asentamiento, uno tras otro, siempre con el consentimiento del gobierno, y cuando no tenían el consentimiento inmediato, ellos entendían muy bien, lo hacemos sin consentimiento, el consentimiento vendrá después, porque no van a poder aguantar la presión de nosotros como colonos. Plan matemático perfecto, lo fueron llevando a cabo durante 50 años, y hoy obviamente creo que debemos andar con los 500.000 personas judías que viven en los territorios que hoy ya decirles ocupados ya queda como ocupados de qué, si son míos, ya son míos, digamos, no, no, pero están en negociación, todavía estamos en negociación. Muy bien, estamos en negociaciones, digo, ese es prácticamente el gancho como para poder decir, todavía podemos seguir hablando con países del mundo occidental, democrático, porque no, 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 esto no es nuestro, esto ya es colonización, cierto, pero está bajo negociación. Para la gente que se asentó ahí, no hay ninguna negociación posible. Estamos asentados, de aquí no nos vamos. Y bueno, entonces la pregunta que sigue, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Porque la pregunta que sigue es, bueno, muy bien, no se va a negociar más eso, es nuestro. Tengo Y los obviamente, árabes que viven ahí, que Alberto, muchas preguntas. Quiero volver a la historia porque es necesaria para comprender un poquito cómo se fue desarrollando este fenómeno en 50 años. Dijiste esta efervescencia festiva de haber recuperado y unificado, por lo menos desde el punto de vista de la soberanía, Jerusalén. Está bastante dividida, pero digamos que Jerusalén está unificada, volvimos a la tierra mítica, a la tierra de la Israel bíblica en parte, eh, con Judea y Samaria. Pero cuando Moshe Dayan, de hecho, en esa guerra que tuvo toda esa victoria, lo que plantea en un primer término es como, bueno, vamos a ir manejando los tiempos para llegar a una negociación que en 50 años no llegó. Digo, Moshe Dayan hablando justamente, hablaste del laborismo, no estamos hablando aquí del rabino Moshe Dayan que tenía una visión justamente mística, religiosa, ni que le importaba tanto el texto de la Torá para entender cómo debía ser la estrategia de Israel. Eso que fue paso a paso dándose, luego ha ido cambiando. Hablaste de 500.000 hoy de colonos. Vamos a ir a lo real también hoy. De facto hay, bueno, lugares que ya son ciudades enormes. Por ejemplo, pienso, y me agregas todas las que quieras, Malea Dumim, una ciudad enorme con una población, no sé exacto el número, pero cuantificarla es importante, y que se puede anexar a Jerusalén. Hay otros lugares también, pero hay lugares como planteaste, Kiryat Arba, en la mitad de Hebrón, que me vas a recordar los números que maneja Hebrón de población árabe, por favor, y cuántos son los residentes en el corazón de esa ciudad, en este asentamiento de Kiryat Arba. Háblanos un poquito de ese proceso, cómo se fue dando el día de hoy, y si es que hay alguna alternativa real a poder encontrar una salida política, porque lo que parece hoy es que dijiste, para los colonos, esta es mi casa, no me voy a mover. Ya hubo, recordamos la salida de Yamit, la salida cuando fue ahí en la entrega del Sinai, después la salida de Gaza con algunas otras situaciones. ¿Cómo ves el panorama, Alberto? bueno, lo veo, como se podría decir, bastante negro con respecto a los territorios esos. Es decir, negro quizás para mí, para los asentadores por lo menos está demasiado rosado. El espíritu, cuando, es decir, el proyecto de ellos se va dando.
perfectamente. O sea, no tienen ni siquiera ningún problema con el análisis de la democracia. ¿Cuál es el proyecto Eso, entonces? Dijiste, el proyecto de ellos se va dando. ¿Cuál es el proyecto de los colonos? el proyecto de los colonos es quedarse ahí totalmente sin ningún problema y y lo voy a poner, aunque no te lo dicen directamente, pero es obviamente lo que se entiende. Están a favor o de una situación límite en el que se tenga que expulsar a árabes de ahí, o sea, de las ciudades linderas, de Ramallah, de Jenin o de lo que sea, bajar el número de árabes posible de esa zona, o, o un apartheid digamos, de lujo, si lo queremos llamar así. Ese es un asunto bastante interesante. Digamos que para muchos de ellos, vivir bien con los árabes de la zona no equivale a que los árabes de la zona tengan los mismos derechos políticos que puede tener un israelí, sencillamente. Pero, eh, eso no equivale necesariamente a decir que si no tienen derechos políticos tengan que vivir mal. Es decir, acá hay un asunto bastante interesante. Supongamos de que árabes en la ciudad de Ramallah o en Jenin sean ricos. Los vamos a seducir dándoles una calidad de vida que no podrían tener en Jordania. Por ejemplo, vamos a ponerlo así, como diciendo, bueno, un árabe de tu primo en Jordania tiene derechos políticos, vamos a ponerlo así, pero vive mal. Vos no vas a tener derechos políticos, pero aparentemente estás viviendo bien. Y lo único que tenés que hacer al respecto es aceptarme a mí como dueño de la soberanía sobre la zona. Es decir, yo soy el soberano, vos sos una planta que está acá, pero yo a la planta la trato bien. Y a vos te puedo tratar bien si vos no me haces terror, no me haces esto, no me haces lo otro, en fin, ponele el nombre que quieras. Sí, cuando generalmente esta gente de los Mitnajalim, los dirigentes de los Mitnajalim, no hablan de una visión de futuro. Ellos dicen como que se dice, cuando lleguemos al puente lo cruzamos. ¿Eh? Pero obviamente cuando ellos te explican y te dicen, mira, nada está en manos de nosotros, está en manos de Elohim, en manos de Dios. El concepto está en las manos de Dios quiere decir que con el tiempo o los árabes se van a ir porque no van a aguantar, porque van a hacer una explosión, porque van, yo qué sé, va a haber una gran guerra que va a terminar con, vamos a completar en Judea y Samaria lo que hicimos en el 48, vamos a ponerlo así. O sea, va a haber quizás una nueva Nakba, eso es una posibilidad uno. Y si no se da la posibilidad uno, ¿no? Nosotros estamos abiertos a otras posibilidades. Bueno, ¿cuáles son las otras posibilidades? Bueno, la que te digo que, por ejemplo, los palestinos acepten, algo imposible hoy, que no hay forma de sacarnos a nosotros somos los soberanos, punto, van a tener que aceptar la soberanía judía, y si la aceptan de buena gana, miren que pueden vivir bastante bien. Entonces, como que se dice, ahí entra el asunto de, digamos, de vivir bien bajo colonización y bajo un poder soberano que no te da derechos políticos, y que, interesante, digo, para todos nosotros, ¿no? Cuando digo todos nosotros, digo, gente que tiene espíritu democrático, por lo menos más o menos un espíritu democrático que entiende que eso es imposible y que venimos diciendo por tiempo, bueno, esto va a ser un apartheid, no queremos vivir en un país que es un apartheid, vamos oyendo las voces que nos hacen sentir desde afuera, que nos dicen, bueno, Israel es un apartheid, nosotros decimos, no, cuidado, todavía no está definido, el problema de Judea y Samaria todavía no está definido, pero si se define de esa forma, entonces sí va a ser una apartheid. Alberto, vamos a dos temas muy concretos, números, porque acá hay un tema de demografía que quisiera que plantees y luego diferenciar, y me gustaría que expliques cómo es esa diferenciación entre árabes israelíes que sí tienen todos los derechos y obligaciones, son ciudadanos, y los que no lo son,
E incluso podríamos tocar dentro de esa complejidad cómo viven los árabes que sí son ciudadanos, lo que le acontece a aquellos que no lo son. Pero vamos primero por números. Dijiste, hay cerca de No, 500. no, no, Te escucho. sí, sí, no tengo todos los números exactos, pero sí, aproximadamente unos 500.000 judíos que ya están, digamos, en los territorios, inclusive en la parte de Jerusalén, porque mira que Jerusalén Oriental se ha expandido también, Ujú. y eso también es, digamos, tenemos que ponerlo claro, también es territorio ocupado, a pesar de que podemos decir, bueno, Jerusalén unificada, todo, pero también es territorio ocupado. Junto todo, andamos en 500.000. Y los árabes de Judea y Samaria deben andar en 2 millones, más o menos. Tenemos que calcular otro millón en Gaza. Sí, son más o menos unos 3 millones de árabes, quizás un poco más, no sé, todavía Ujú. no tengo los datos justos, pero más o menos esos son los números. 3,5 millones, de acuerdo a alguna cifra que veía hace poco. Y digo, la diferencia entre los árabes que sí son ciudadanos y aquellos que no lo son. Bueno, es una diferencia muy grande, muy, muy grande. Digamos que un árabe que vive en el pueblo de, a ver, en Tira o en Taibe, que son ciudadanos de Israel, este, ¿Por pueden qué, llegar a por ser qué son, discriminados, eso por sí. qué son ciudadanos de Israel estos y no los de Judea y Samaria? Ah, bueno, porque desde el 48. Los que quedaron después de la guerra de la independencia, los que quedaron en Israel, los que quedaron en Israel, tuvieron al principio bajo de la época todavía del Partido Laborista, ¿no? de Ujú, Mifleget Abodá dominante, estaban bajo mandato militar. ujú. ¿eh? Es Se nos ha decir, co- los que no, todo depende de la narrativa que ir a poner, los que no fueron expulsados quedaron ahí. Al principio estaban bajo gobierno militar y después con el tiempo fueron ciudadanos de Israel y pasaron a ser ciudadanos de Israel normales. Cuando yo digo normales, ese término de normalidad es un poco complejo. Es decir, son ciudadanos normales, tienen ciudadanía, pero obviamente en múltiples aspectos son discriminados. Pero aquí también de haber ciudadano árabe israelí que te sentís discriminado acá, ¿preferirías vivir en Siria y no acá? ¿Preferirías vamos a suponer en el mejor de los casos, porque este ejercicio teórico se hizo, si hay un Estado palestino en Judea y Samaria, lo que tú querés, ¿no es cierto? Un Estado palestino. Eh, ¿Te vas a vivir ahí? Pero de ninguna forma. No me voy a vivir a ningún Estado palestino. Vivo acá, primero, porque soy ciudadano israelí. Entonces fueron ideando ese concepto de que soy palestino, ciudadano israelí, o sea, miembro del Estado palestino grupal desde el punto de vista de identidad, pero mi ciudadanía es israelí y como ciudadano israelí cumplo leyes y tengo derechos. Ujú. Lo que ha pasado en los últimos años con esta población es que no solamente que ha crecido, sino que se ha fortalecido económica y socialmente. Hoy en día, probablemente te lo habrán contado si no lo has visto, no podés entrar a un hospital en Israel, farmacia en Israel, sin que te atienda un médico, una enfermera, un farmacéutico árabe local. No puedes ir a un supermercado donde no te atiendan. Hoy en día son parte total, integral de la sociedad israelí y vamos a hablarlo claro, muchísima gente a ese nivel los quiere muchísimo, porque son, hay que hablar la verdad, son eficientes y muy correctos. En una palabra, ciudadanos totales los puede ver, por supuesto, en la Knesset, en fin, en todos lados. Pregunta, Y en la Knesset sí, pregunta. Cuando ayer un grupo de Mitna Halim, de colonos, como respuesta a la barbarie del atentado a estos dos hermanos, sale a quemar Guajara. Los árabes ujú. israelíes, aquellos que, bueno, desde el 48 viven dentro de lo que era el Israel previo al 67, ¿cómo reaccionan? ¿Cómo se sienten en relación a sus hermanos palestinos
que viven en Judea y Samaria. Bueno, este ejemplo que tomaste no es bueno porque en el sentido de que obviamente que los árabes de acá pegaron el grito en el cielo, pero no solamente los árabes de acá. Cualquier persona normal acá, digo, hasta inclusive de gente de derecha también puso el grito en el cielo en el sentido de que cómo hacer un programa, ¿no? El ejército tiene que reaccionar, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, pero especie de programa. Ahora, esa suerte de programa, que es parte de la radicalización de la lucha con los palestinos, el miedo que hay es justamente que se transforme en una realidad. Antes uno podía decir, bueno, hicieron un programa, los metemos en cárcel a los que lo hicieron y se terminó el asunto. Pero hoy en día esa suerte de programa parece como un método que puede inclusive legitimizar, no se va a legitimizar, pero que hay muchos que dicen sí, hay que legitimizarlo, porque el ejército no puede hacer eso. Es decir, ningún órgano oficial puede hacer eso. O sea que si no puede hacer eso, y hay que hacerlo, piénselo bien, hay que hacerlo porque eso es la única forma de disuasión que existe, entonces lo hacemos nosotros. Señores, a eso se le llama fascismo. Sencillo, eso era lo que hacían los fascistas en Italia en la época prefascista. Es decir, nosotros somos la milicia de digamos, si lo queremos llamar así, de la burguesía cuando los órganos oficiales del país no lo pueden hacer. Alberto, fuiste parte de los asesores del canciller Shlomo Ben-Ami en su momento y otros en las negociaciones de Oslo y en Madrid en su momento. Pregunta que uno se formula viendo desde la distancia. Hoy, más allá del gobierno que hoy en Israel es el que ejerce el poder, fácticamente, ¿existe la posibilidad de llegar a un acuerdo político donde, por ejemplo, incluso con, bueno, las realidades de algunas ciudades enormes israelíes que ya serían imposibles tal vez de desmantelar, se pueda llegar a establecer una frontera y un acuerdo? Mira, en teoría todo se puede, pero en la práctica estamos años luz de eso. Es decir, eh, el proceso que se dio, bueno, va a empezar desde Rabin en adelante, en fin, etcétera, cuando se podía todavía hacer algo, ese era el momento de la esperanza. Yo antes inclusive de Shlomo Ben Ami, antes inclusive de como que se dice, antes inclusive de Rabin, estaba entre los grupos que vivíamos esperanzados el diálogo con los palestinos, me acuerdo, reconoció a OLP, éramos tan, no digo lunáticos, teníamos tanta esperanza, digamos, tan soñadores que dijimos, ya del momento que se reconoció a la OLP, ya está, se resolvió el problema, se reconoció el derecho de los palestinos, de acá en adelante todo va a ir, digo, como todo va a ir casi inclusive simplemente, en forma sencilla. No, pero no, ahí se rompió todo, nada que ver. Fracasamos. Fracasó Shlomo Ben Ami, fracasó Ehud Barak, fracasó total. En definitiva, él fue vino digamos, del gobierno, no hay con quién dialogar. La frase no hay con quién dialogar. Ahora, no hay con quién dialogar era de que quería decir sencillo que lo máximo que podemos dar nosotros no es lo mínimo que pueden aceptar ellos y lo máximo que pueden dar ellos no es lo mínimo que podemos aceptar nosotros y ahí quedó. Pero el no tenemos lo que dialogar quería decir de que esto dio a entender de que, bueno, esto no funciona. Obviamente que cuando vino los gobiernos alternativos, primero Sharon y después, bueno, Netanyahu, etcétera, etcétera, se aferraron al concepto. Lo ve que no somos nosotros, es el Partido Laborista el que decidió que no había lugar. Bien, la última, un tema que obviamente hace a la identidad de Israel y al destino del Estado judío en un momento tan delicado como el que se está viviendo. Los colonos
en algún lugar recibieron como mensaje ideológico que ellos estaban haciendo patria, lo digo así, eran los Halutzim de esta época, aquellos que iban a desarrollar la tierra y a darle, bueno, lo que requería en los nuevos asentamientos. Recibieron incluso prerrogativas económicas importantes. Hay entonces ahí también, además del aspecto religioso, un mensaje que el Estado le dio a todos aquellos que fueron a hacer patria. Por supuesto, por supuesto. Es decir, la alta Corte de Justicia, que está siendo acusada de ser izquierdista, fue la alta Corte de Justicia que les dio prácticamente todas las prerrogativas a los colonos. Es decir, fue la que en definitiva le puso el sello y defendió ante las cortes internacionales a la política de colonización. No hay que darle tanto al asunto. Es decir que, por supuesto, los colonos, de buena gana o de mala gana, de buena gana o de mala gana, aceptó la política de la colonización. Digamos, la excusa era, bueno, miren, los palestinos no hacen terror, no quieren dialogar, en fin. Pero eso lo hicieron todos, desde el Partido Laborista al partido del Likud cuando subió, y posteriormente también. En un momento determinado cayó, como que se dice, la bandera y decir, bueno, mire, hay posibilidad de dialogar con ellos, a ver, vamos a ver qué pasa. Y empezó el diálogo de paz. Pero en el momento, es decir, vos entrás a un diálogo de paz y pensás que, bueno, que reconociendo la OLP, diciéndole sí a la entrega de territorios, no a todos, pero vamos a ponerle 90%, y que ellos te digan no. No estamos hablando del 90%, 100%. ¿Por qué 100% y más del 100% el reconocimiento de los refugiados? Y si no es solamente el reconocimiento del refugiado, no me obligues a mí a reconocer a Israel como Estado judío. Bueno, toda una cantidad de prerrogativas que no caen solamente en lo semántico, tienen mucho valor. Llegó un momento determinado que también la gente de este lado, o sea, la gente israelí también dijo, bueno, no va. Pero cuando decís no va, bueno, ahí los colonos... Bueno, o sea, te das cuenta que no va. Bueno, entonces hay que seguir con lo nuestro. Bien, Con lo nuestro, bien, lo creo, nuestro, y este es el punto final, con lo nuestro es saber, bueno, decime cuál es tu proyecto de país para el futuro. ¿Eh? ¿Qué clase de democracia querés tener? Y te puedo asegurar que ahí entra todo lo que habíamos hablado la vez pasada, que hay varios conceptos de democracia y que el concepto de democracia que manejan ellos no es exactamente el concepto de democracia que manejamos nosotros, y la lucha hoy en día está también dada en ese concepto de democracia. querido Alberto, agradecerte como siempre estas explicaciones tan importantes para comprender qué es lo que acontece en terreno, que claro, se ve en la sangre y en la violencia, pero que tiene además un trasfondo ideológico que si no se lo comprende, seguramente seguiremos viendo mucha más sangre y mucha más violencia. Ojalá haya con quien hablar y haya pragmatismo e inteligencia para tratar de salir de esta realidad kafkiana que desgraciadamente por el momento sigue trayendo muchísimo dolor a unos y a otros. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, Miguel, un saludo grande a todos los oyentes. Chao, chao. El profesor Alberto Spektorovsky, por ahí usted entendió un poco más de qué se habla, porque claro, para salir del dolor a veces hay que salir también de las emociones y de la pasión personal para entender que siempre hay más de una narrativa.